porque si alguien viene de afuera, va a salir aquí mismo en Zoom, va al waiting room. Los que vienen de afuera, que ya ve que son extraños, los ponen en el waiting room. Si se invita una persona, nos espera en el waiting room. Luego, cuando le toca su participación, le da acceso a la persona, hace su participación y luego también pues se le da su despedida y se le cierra. Y es la ventaja que tiene Zoom. Nosotros disfrutamos muchísimo las reuniones a través de Zoom en la emisora. Hoy mismo me tocó visitar con México, pero con México es otro tipo de aplicación que se la voy a dar después a Jan y a Felipe, que lo podemos tratar. Ellos, o sea, hay diferentes métodos. Se usa Skype y se está usando una aplicación ahora que en México lo utiliza mucho, la vi muy eficiente, pero me convence más Zoom. Zoom te da más oportunidades de poder estar administrando. En Radiovisión estamos usando el Zoom también, combinado con radio y a través del internet y todo, estamos combinando varias cosas, Magic Jack. Dejamos atrás lo que es el Skype, porque ya Skype se quedó un poco más atrasado. Bueno, Janet, no sé, Rosalín, ¿estás por ahí? Todavía no, pastor. No ha entrado, ok. Dale gracias a lo que viene después, Rosalín, porque después le va a tocar a Felipe de aquí en adelante. En la marcha ayer estuvo Marlene estuvo Kimberly, estuvo Kevin, estuvo Sara, estuvo Sammy, estuvo David Soto. Hubo un grupo de la IPJQ que llegó hasta aquel lugar, fue exitosa. Si ve algo en las noticias, entienda que eso nos ayudó a nosotros, porque eso nos permitió estar en todas las noticias. Parte de un grupito disidente de los Black Lives Matter, pues se separó de ellos y cuando sabía que venía la marcha con la policía, nosotros estábamos con la policía que marchó con nosotros estaba lógicamente con sus camisetas de la unión del SPBA, el PBA, diferentes, que son Lieutenant, PBA. Entonces, pues, los ubicamos en el centro, un grupo de nosotros estamos al frente, nosotros, la guardia, iban en el centro, también lo de las motoras, que hubo un contingente de motoras. Es decir, que la policía marchó con nosotros, el número sobrepasaba las 3.000 personas, algunos pusieron 5.000, otros 3.500, sobrepasaba las 3.000. Pero lógicamente, una vez que llegamos al City Hall, hay una demostración de los Black Lives Matter, que hay que verla en el contexto, ¿no? Ellos están abogando por unas cosas que son justas también y que nos cubre a todos nosotros los hispanos. A todos nosotros nos ayuda y otros grupos étnicos también les ayudan, no se puede ver. Pero eso comenzó con ellos, lógicamente que comienza Acuña. Y entonces ellos cuando llegamos, la policía tuvo que no continuó en el culto con nosotros, el servicio del aire libre que teníamos, la oración y eso porque iba a ser un poco problemático. Hubieron como 36 arrestos, alguien que se fue al otro lado donde cruzan los peatones. Nosotros si vamos hacia Tyler, nosotros íbamos por el lado derecho y si veníamos de Tyler hacia el City Hall, veníamos por los carriles del lado izquierdo. Entonces hubieron unos encuentros, se tiraban mucho al frente, no quería que avanzara esto, pero nosotros se hizo un buen trabajo, tanto hablamos de la brutalidad policíaca, lógicamente, pero también hablamos de la brutalidad que hay hacia la policía y nosotros íbamos apoyando a los uniformados. Pero fue de mucha bendición y a pesar de que hay quien puso de que la marcha se dañó, en realidad la marcha fue todavía, la victoria fue más grande porque la oposición hace que la gente preste atención. Y nosotros estamos tan alegres porque eso nos puso en todo el noticiero, nos puso en todas las noticias. Y es algo tremendo y ya le dije al hermano Ismael Claudio hoy, lo dije por la radio, que estamos listos para la próxima demostración cuando haya la próxima marcha. No es la primera vez que nosotros lo hemos hecho, de muchos años hemos hecho el activismo y siempre por causas nobles. Esta vez teníamos que nosotros identificarnos con la policía porque muchos de los hijos de nuestros amados pastores son policías, incluyendo el presidente de Radio Visión Cristiana, incluyendo el asistente obispo Ismael Claudio, incluyendo a Jackie Ito, que es la directora de misiones del Distrito Hispano del Este de las Asambleas de Dios que está presente, incluyendo
a Dani Rodríguez, que es director de evangelismo en las Asambleas de Dios. Es decir, que tenemos muchos jóvenes y aún en el concilio que están en la policía. Era un deber moral también darle un apoyo a la policía, y los policías se sintieron muy bien. A medida que avanzábamos, los saludábamos, iban policías con nosotros. Tuvimos una buena representación y una caminata que disfrutamos. Todo se disfrutó. Rosalín cantó como nunca, y yo lo usó de una manera extraordinaria, especialmente la comunidad afroamericana se fascinó con Rosalín. Usted sabe que lo de ellos en música, hay que decirle usted tenga, ellos desde que nacen están cantando para hablar hiperbólicamente, y esa comunidad se puso tan contenta. Ana Martínez, nuestra hermana Roquelina, Dios lo usó también en el canto. Los obispos estuvieron allí, Marlene puede dar testimonio con otras personas, Lisbeth también, de que todo fue de mucha bendición, y gracias a Dios nuestra iglesia estuvo representada, Radio Visión Cristiana, que nos unimos en este esfuerzo para que la comunidad hispanoamericana se identificara más con la comunidad afroamericana, porque a veces el idioma, la misma genética tiende quizá a crear una separación, y hay hispanos que no pueden entender mucho moreno, pero en realidad todos somos los mismos, lavados por la misma sangre del Cordero. Y lo maravilloso es que había muchos blancos y blancas y blanquitos que estaban también marchando, y muchos asiáticos también que se metieron. Pero una vez que llegaron al City Hall, pues seguimos nosotros con nuestra cosa, pero era apoyarlos, o ellos se unieron a nosotros. Dicho sea de paso, fue la policía que toma la iniciativa de unirse a nosotros con sus diferentes uniones, porque esa es una marcha que se hizo a favor de la policía, y no se están haciendo marchas a favor de la policía, pero también era a favor de lo que es la justicia. También había identificación con el Black Lives Matter, es decir, que todo fue un complemento. Todo lo que es presencia allí, y estamos bien, celebrando, contentos de que hicimos la voluntad del Señor una vez más. Gracias. Felipe. Pastor Felipe, cuando esté preparado. Oh, mío, ya se oye ahora, sí. Ahora se oye. Sí, digo yo que es una bendición eso, que oírlo usted hablando tan positivamente. La prensa no dice esas cosas así, de esa manera. La prensa dice otras cosas, pero me alegra mucho oírlo usted y oírlo por la parte positiva. Lo Sí, positivo de la mano. No, y fue ha sido la mejor marcha, Felipe, que yo he estado, donde más unidad he visto, porque estos ministerios se hizo más fuerte la oposición. En medio de las pruebas nos hacemos más fuertes en la oración. Yo encuentro que la oposición nos ayuda, fíjate, es una bendición. Okay. Que cuando ellos así, entonces eso, para nosotros eso marcó, tú sabes, nos sentimos que era una guerra espiritual. Y todo el mundo contento. Oí la radio secular y ellos anuncian más de la violencia con la policía y los arrestos y esas cosas. Eso es lo que hace la prensa. Pero todos pasamos, no hablan de esos números la gente, pero eso nos ayudó, porque si ellos no tocan eso, por ejemplo, ahora se puso que clergy marchando. Yo me pregunto por qué 3 marchas el mismo día. Ok, los otros ellos estaban nosotros ya en el City Hall, llevando ti en el City Hall. Está la de Difon NYPD, el Difon. Al lado allá, eran básicamente 4, pero hay que permitirle a todos porque es una democracia. Pero ¿por qué la ciudad le da permiso cuando el clero de la ciudad le pidió ese día? ¿Por qué le da permiso a otras marchas? Los concejales. Recuerda que muchas de las cosas que suceden, a veces le echamos la culpa a Di Blasio de todo, pero los que hacen esas decisiones son los concejales. Y los concejales aquí son muy liberales y hacen esas decisiones. Entonces, pues, fue las cosas que nos preguntábamos por qué iban a dejar. Pero dicen que ellos se acuartelaron allí, hacía días. Entonces, la policía si la policía no hubiera actuado, pues eso determinaba que se tenía nuestra marcha y había un negocio, pero intentaron hacerlo
Cuando ya ellos no se quieren levantar del piso, la policía entonces comienza a moverlos para arrestarlos y ahí se forma el problema. Sabe que uno desde la parte de arriba le dio con un palo a uno de los jefes de la policía. Bueno, pero se hizo bien, nosotros disfrutamos todo lo que estaba pasando. Vimos los que íbamos al principio, vimos parte del forceo que había y una vez que movilizaron todo, la policía limpió el área rápido. Entonces los otros que iban detrás no se daban cuenta de lo que estaba pasando. Sí que la gente decía, ¿por qué no podemos marchar? Pero fue bueno, fue excelente. Ok, pastor, estamos listos entonces. Amén, estamos listos. Okay. Si nos quedamos hablando de la marcha, hay mucha tela que contar ahí. Y hay mucho coral también. Y me regaña Nuri, y yo no quiero regaño de Nuri. Así que vamos a continuar, vámonos a los asuntos espirituales también. Bendiciones, Nuri. Un beso para Okay. ti, mi mamá. Amén. En el día de hoy, por la bendición y la gracia del Señor, se nos ha otorgado la oportunidad al Ministerio de Varones de volver a reintegrarnos y tomarle el servicio en el día de hoy. Y tenemos 3 intercesiones y nos va a estar predicando el hermano Jorge Apanador. Me imagino que está por ahí. ¿Dónde está Jorge? Bendiciones, Jorge. Así que oremos, hermanos, vamos a dar la apertura a esto, dando gracias a Dios. Primeramente quiero dar gracias a Dios por la oportunidad y también recordar a los hermanos, a todos ustedes que están en línea, que estamos bajo esta pandemia todavía, bajo las amenazas, está creciendo en muchos estados y da la impresión de que en nuestro estado, el estado de Nueva York, está en control, pero es un sentir que he hablado con gente en este país y fuera de este país, y si hay una verdadera intercesión de parte de la iglesia y le dice el Señor que hasta cuándo, y si hay una verdadera intercesión para tener entendimiento de lo que Dios está haciendo, la participación de Dios, porque Dios está en todas las cosas y permite todas las cosas. Él es soberano. Y si estamos intercediendo verdaderamente por la situación, porque entendemos que el mundo no puede continuar así. Hay muchos problemas en la canasta familiar, ya se está sintiendo fuertemente. Las preocupaciones de las personas, lo estamos viendo. Y pidamos a Dios. Hay personas que van a estar intercediendo por eso. Creo que el hermano Pablo Aceituno, oremos y dispongámonos ahora para entregar lo que vamos a hacer para el Señor. Padre, gracias te damos por la bendición de esta oportunidad de difundir, Señor, tu palabra, tu mensaje a través de estos medios y de reunirnos, Señor. Tu iglesia no se ha detenido, tú nos has permitido que se detenga, Señor, donde quiera, Señor. Aleluya, tú estás. Las puertas del Hades no prevalecen contra ella y por eso te damos gracias porque tú nos has hecho partícipes de esta tu bendición, Señor. Te damos gracias. Te pedimos, Señor, que tú escuches los clamores, Señor, que tenemos, el clamor. Padre, hay un primer clamor y un segundo clamor y otro, Señor. Escucha la intercesión de tu pueblo, Señor, y recibe con agrado, Señor, como un olor fragante, Señor, lo que hacemos, Señor. Y la ofrenda que te podemos dar, que traemos ante ti, Señor, en el nombre de Jesús. Bien, mis amados hermanos, decíamos que el primer clamor lo tiene nuestro hermano Pablo Aceituno, que va a estar precisamente orando para que Dios detenga esta pandemia. Necesitamos interceder y orar por esto y con un corazón, aleluya, y con oraciones que inclinen el oído de Dios. Así que Pablo, abre la línea y te toca tu parte. ¿Dónde estás, Pablo? Pablo Aceituno. Pablo se tiene que quitar el silencio. Ok, ahora sí. Ahora sí. Ahora sí. Perdón, estamos peleando con la tecnología un poco. Bendiciones, hermanos. Primeramente quiero dar gracias a Dios por esta oportunidad, a los pastores y al ministro Vargas por permitirme hacer esta oración. Pero antes de iniciar esta oración, quisiera
hacer, no sé, una pequeña reflexión, porque siempre estamos orando por esto y clamándole a Dios por esto. Pero también tengo entendido que para que todo esto tenga resultado, algo tenemos que hacer nosotros también, ¿no es cierto? Y en la Biblia, en Crónica, ¿no es cierto? Es ese versículo tan famoso, Crónica 7:14, ¿no es cierto? Donde dice, ¿no es cierto? Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y orare, y buscares mi rostro, y se convirtieran de su malo camino, entonces yo oiré desde el cielo, y perdonaré su pecado y su tierra. Y el 15 dice, y ahora estarán abiertos mis ojos y atentos mis oídos a la oración de este lugar. Pero también en otro versículo bien cortito dice Mateo, ¿no es cierto? 22, ese versículo habla sobre el tributo, pero Dios dice, mostrarme la moneda del tributo, y ellos le presentaron un denario. Entonces les dijo, ¿de quién es esta imagen y la inscripción? Y le dijeron, del César. Y él le dijo, dar al César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Con lo cual quiero hincar en que hay dos leyes, una ley espiritual y una ley terrenal. Y muchas veces nosotros siempre clamamos a Dios, ¿no es cierto?, para que sane todo esto, pero tampoco queremos cumplir esas leyes, ni tanto espirituales ni las terrenales, porque debemos ser obedientes también a las circunstancias que están pasando, y no es ser menos tener menos fe, sino que es ser sensato, así como lo fue Jesucristo en su estadía aquí en la tierra, que cumplió todas las leyes, tanto espirituales de su Padre como las terrenales. Y Él era el Hijo de Dios. Así que, ¿qué nos queda a nosotros? Para que Dios también cumpla con esto que le pedimos. Que cumplamos con lo que Él nos pide, pero también tenemos que cumplir con las leyes que se nos imponen aquí en la tierra. Así que en base a eso vamos a orar, hermanos, a inclinar nuestro rostro y a pedirle al Señor, tanto como que Él tenga esa misericordia, porque Él dice que hoy, ¿no es cierto?, inclinará su rostro y oirá esta oración, pero también pongamos de nuestra parte para que eso pueda ser cumplido. Así que, Padre Celestial, te damos gracias, Señor, en este día, Señor, por este día que hiciste, Señor, para nosotros. Padre Celestial, te doy gracias, Señor, por poder abrir los ojos, Señor, y ver todas tus maravillas, Señor, que tú has hecho para nosotros, Señor. Te doy gracias, Señor, por poder respirar, por poder tener este alimento, Señor, diario, Señor. Gracias te doy, Señor, porque tú sigues siendo fiel, Padre Celestial, para con nosotros. Señor, gracias porque tú, Señor, puedes inclinar tu oído a escuchar nuestro clamor, Señor. Padre Celestial, yo te pido, Señor, especialmente, Señor, por todo lo que está pasando, Señor, con esta pandemia, Padre Celestial. Señor, pero yo sé que tus oídos están prestos a escuchar nuestra oración, Señor. Señor, pero también te pido, Señor, que nos ayudes a tener sensatez, Señor. A tener, Señor, ese conocimiento, Señor, a aprender, poder escuchar, Señor, también, Señor, lo que tenemos que hacer, Señor. Oh Padre Celestial, sabemos, Señor, que tú eres Rey de Reyes y Señor de Señores, Señor, y que todo lo que pasa en esta tierra, Señor, tú lo sabes, lo conoces, Señor, y todo está en tus manos, Señor, pero se nos olvida la parte de nosotros, Señor. Se nos olvida, Señor, que tenemos, Señor, que cumplir ciertas cosas, Señor, que tu palabra dice que si nos arrepentimos de nuestros males, Señor, mira, Señor, todas estas situaciones que están pasando con las autoridades, Señor, estas leyes que pasan, Padre Celestial, Señor, que van contra tu precepto, Padre Celestial. Señor, te pido, Señor, que puedas, Señor, ellos recapacitar y mirarte a ti, Señor, y volverse, Señor, a ti, Padre Celestial, y poder, Señor, entender que no hay, Señor, esa vuelta a ti, esa mirada a ti, Señor. No hay sanidad en esta tierra, Padre Celestial. Señor, si no hacemos nuestra parte, Señor, podamos entender
Señor, que no hay, Señor, ninguna manera que tú puedas, Señor, hacer la obra, Padre Celestial. Así como la salvación, Padre Celestial, si no volvemos a ti y nos arrepentimos de todo, Señor, no puede haber salvación en nosotros, Señor. Señor, en esta tierra, Señor, no va a haber sanidad, Señor, de ningún tipo, ni de pandemia, Señor, ni de pecado, Padre Celestial, si no nos volvemos a ti, Padre Celestial. Señor, yo te pido que nosotros seamos canales, Señor, para aquellas personas, Señor, que podamos ser canales para las autoridades, Señor, Señor, para que puedan entender, Señor, que la única manera que esta pandemia se pare, Señor, es volver a los preceptos tuyos, Señor. Es volver, Señor, a escuchar, Señor, tu voz, Señor. Es volver a saber, Señor, que eres tú el único que puede sanar, Señor, esta tierra. Señor, podremos buscar muchas, Señor, cosas que se pueden hacer, pero sabemos interiormente, Señor, que tú, Señor, eres el único que tiene el poder, Señor, porque tú, Señor, eres el que creaste todo esto, Señor. Tú lo conoces. Tú eres el creador, Señor. ¿A quién iremos si no eres a ti, Padre Celestial? Oh, Señor, te pido, Señor, que nos ayudes, Señor, a las autoridades, a nosotros, a poder cumplir, Señor, las reglas tuyas, Señor, y también las reglas de aquí, Señor, de la tierra. Señor, he visto, Señor, muchas veces, Señor, cómo se nos olvidan tan rápido, Señor. Señor, cuando todo está pasando, Señor, todo el mundo clama a ti. Pero cuando ya pasa, Señor, un poco, Señor, se nos olvidan todas las reglas, Señor. Se nos olvida volver a la iglesia, se nos olvida mantener distancia, se nos olvida, Señor, lavarnos las manos. Señor, te pido, Señor, que nos dé sabiduría, Señor. Antes de darnos sanidad, Señor, danos sabiduría para poder encontrar la sanidad. Oh, Señor, yo te pido y te clamo, Señor. Señor, que podamos ser canales para aquellos que no te conocen. Señor, ayuda en mi vida a poder, Señor, proclamar tu nombre. Poder decirle que el único remedio para esta pandemia eres tú, Señor. Señor, que podremos hacer muchas cosas, pero sin tu voluntad, Señor, no se puede hacer nada, Señor, sin tu voluntad. Señor, si tú decides, Señor, no sanar esta tierra, nadie podrá hacerlo. Ni los médicos, ni los sabios, Señor, podrán cumplirlo, Señor. Si no es bajo tu voluntad. Señor, pero tenemos, Señor, que mirarte a ti. Señor, tenemos que volver, Señor, a esa senda donde tú dirigías todo esto, Señor, en nuestras vidas, en los gobiernos, Señor. Señor, ayúdanos, Señor, a poder entender toda tu misericordia, Señor, para con nosotros. Señor, te pido, Señor, que esa gracia, esa bendición que tenemos hoy de poder respirar y poder, Señor, alabar tu nombre, también sea un remedio para esta pandemia, Señor, que podamos proclamarla y darles antídoto, Señor. Que muchos buscan, Señor, para esto, Señor, pero el único antídoto se llama Jesucristo. Oh, Señor, yo te clamo y te pido, Señor, que tú puedas, Señor, darnos sabiduría, sensatez, tranquilidad, calma, Señor, para hacer las cosas. No están haciendo apuradas, Señor, como muchas veces, Señor, y no solamente en este país, sino en todo el mundo, Señor. Esa ansiedad por poder, Señor, salir adelante, Señor, hacemos cosas, Señor, que nos llevan, Señor, a un momento peor, Señor, como pasa en California, como pasa en Florida y como pasa en parte del mundo, Señor, con esta pandemia. Porque no, Señor, no nos hemos sentado, Señor, y pedirte a ti, Señor, que nos dé, Señor, el tiempo. Nos dé, Señor, el momento de hacer cada cosa, Señor, poder abrir, Señor, esto. Y recordar, Señor, que cada vez, Señor, que rompemos, Señor, tus leyes, hay consecuencias. Señor, tú ves todas estas leyes que van contra tus preceptos, Señor. Señor, todo esto, Señor, en el mundo entero, Señor. Yo sé, Señor, que tú quieres sanar esta tierra. Yo sé que tú quieres, Señor, verla libre y que podamos, Señor, disfrutarla como tú has querido.
pero también, Señor, tú sabes, Señor, que nosotros hemos vuelto rostro, Señor, de ti. Señor, yo sé que podemos, Señor, ser una luz en este mundo para poder entregar, Señor, realmente Señor, un antídoto, Señor, que sea eficaz, no solamente para la pandemia, sino para el alma, Señor, y encontrar, Señor, realmente ese remedio, Señor, interior, que sana todo, Señor, que cambia todo, Señor. Ese antídoto, Señor, que limpia, Señor, de pecado, limpia la pandemia, limpia el miedo, limpia la ansiedad, Señor. Yo te doy gracias, Señor, por poder estar en este momento, Señor, alabando tu nombre, glorificándolo, Señor, sabiendo, Señor, que la única sabiduría, Señor, es el temor a ti, Padre Celestial. Pero ese temor, Señor, bien centrado, Señor, en lo que es, en esa adoración, Señor. Gracias te doy, porque un día tú colgaste, Señor, en una cruz, Señor, ese antídoto llamado Jesucristo para este mundo, para esta pandemia, Señor, y para todos los males que puedan haber, Señor. No hay otro remedio, no hay otro camino. Señor, yo te pido, Señor, que nos ayude como iglesia, como hermano, Señor, en todo el mundo poder proclamar, Señor, esta gran verdad, Señor, que ignoramos porque queremos ignorarlo, Señor, nada más, porque en nuestro interior hay una sed y una necesidad de ti, Señor. Gracias te doy por esta oportunidad, Señor. Gracias porque, Señor, sabemos que la IPJQ, Señor, hay un remanente clamando a ti, Padre Celestial. Gracias, Señor, te doy por cada uno de ellos, por mis pastores, Señor, por los líderes, Señor, por esa caminata que se hizo, Señor, porque podemos proclamar tu nombre. Gracias te doy, Señor, y todo te lo pido en tu santo nombre. Amén y amén. Wow, bendiciones, hermano Pablo, con tremenda oración de intercesión. Necesitamos el antídoto, el único antídoto que tenemos es Jesucristo. Y damos gracias por ese recordatorio y también estamos viendo menos muertes en aquellos que están infectados de virus, estamos atendiendo más. Uno de los problemas que tiene el ser humano es la sabiduría, el conocimiento, mencionaste eso. Hoy mismo hablaba con alguien en la República Dominicana donde se está usando una droga que se llama Remdesivir para tratar casi a todo el mundo y está siendo muy efectiva. Y así que esperamos que en el futuro Dios nos permita tener nuevas salidas para la condición del COVID. Ya estoy viendo pacientes que tuvieron COVID y están yendo a la oficina y bueno, estamos atendiéndolos, pero ya no le tenemos miedo porque ya lo conocemos. Y damos gracias por tu oración y tu intercesión. Tenemos que seguir intercediendo por esto, porque si la iglesia se une y le pida, dice él, ¿qué no nos va a dar el Señor? Y nos dio con Cristo todas las cosas. Así que gracias, Pablo. Tenemos ahora el segundo clamor, que es el hermano Jaime Ramírez. Jaime ve abriendo la línea y Jaime va a estar orando una vez más por la reapertura de la iglesia. Nosotros necesitamos estar, el calor humano lo necesitamos, acercarnos los unos a los otros. Necesitamos abrir nuestros templos y que la gente vaya aprendiendo que ya podemos estar entrando en el templo. Así que Jaime, la línea creo que ya la abriste. Ahora, ¿me escucha ahora? ¿Me escucha? Sí, te escuchamos. Okay. ¿Por qué me toca hablar a mí, doctor? Sí, te envié un texto de la reapertura de la iglesia, Jaime. Bueno, vamos para allá. Ok. Saludo a mis pastores, Kitín, mi pastora Rosa, todos los líderes de la iglesia, a mis hermanos, a mis hermanas, los saludo en esta noche. Qué bueno que nos podamos reunir de esta manera, en el nombre de Jesús. Oramos. Padre, en el nombre de Jesús, sabemos, Señor, que nada sucede en esta tierra si tú no lo permites. Y si estamos pasando por este periodo de la vida, Padre amado, como pasó tu pueblo con las plagas de Egipto, es porque tú lo has permitido. Tú tienes un propósito y tú conoces lo mejor para nosotros.
Muchos hemos despertado más, Dios mío, nos hemos concientizado más, aunque otros se han apartado más todavía. Pero estamos aquí, Padre, pidiéndote, Señor, que nuestras iglesias, Señor, se puedan abrir, que los templos, Señor, puedan abrir sus puertas y podamos regresar, Dios mío, porque nosotros nos podemos reunir como lo estamos haciendo ahora, nada nos detiene, pero también tú conoces, oh Dios Todopoderoso, que qué bueno es habitar los hermanos juntos en armonía, cuando nos reunimos en el templo, porque allí te manifiestas de una manera especial, nos trae, Señor, un alivio especial. Por eso, Padre mío, Señor, como Nehemías clamaba cuando las puertas y el templo estaba derrumbado, porque pedían, Señor, que allí se reunieran, nosotros también clamamos, porque muchos templos se han cerrado para siempre, muchos templos no volverán a abrir, Señor, pero nosotros estamos ahí. Nuestra iglesia, la IPJQ, Padre mío, sigue adelante. Y pedimos, Señor, que en cualquier lugar de este planeta Tierra, tú permitas ahora que los templos se abran para adorarte, Señor, de una manera especial. Dios mío, Señor, escucha la intercesión de tu pueblo, Padre amado, que con un corazón sincero, Padre mío, te lo pedimos, Padre de la gloria. Yo sé que tú lo puedes, Padre mío, y tú lo estás haciendo porque poco a poco estamos regresando, pero queremos regresar del todo, Señor, con todas las precauciones necesarias, con la sabiduría que tú nos has dado. Creemos, Padre, que este obstáculo de esta epidemia ya pronto pasará y tú traerás alivio y refrigerio, Padre amado, y traerás un nuevo amanecer. Te lo agradecemos, Padre, y nos alegramos, Dios mío, de que cada día podemos estar más juntos. A ti, oh Dios, damos toda la honra y toda la gloria y nuestro agradecimiento en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, hermano Jaime. Gracias por tu oración. A los hermanos que nos están escuchando y también nos reguemos la voz de que ya la iglesia está abierta, las puertas están abiertas, no deje de venir al templo. Lo más que puede pasar es que se quede un ratito afuera, pero las iglesias se van a llenar, porque yo sé que las iglesias van a llenarse, no solamente por el COVID o lo que pase, pero va a haber un día que la gente va a querer entrar, como quisieron entrar en el arca, y las iglesias van a estar llenas. Espero que nadie se quede fuera. Así que digámosle a los hermanos que visiten las iglesias el domingo. Estamos ahí desde las 10 de la mañana y el culto es corto, pero buenísimo. Así que en esta hora vamos a permitir que nuestro hermano Fernando Terranova, Fernando, abre la línea, contéstanos. Tú tienes una lectura, yo te la envié por texto también, en Hebreos 1. Así que, ¿está ahí Fernando? Hermano Fernando, quítalo de él. ¿Te encuentras, Fernando? Dios los bendiga. Amén. Sí. Yo no he visto el texto, es Hebreos 1, perdón. Hebreos 1 del 5 al 13. Esa es la lectura, sí. Ok. Hebreos 1 del 5 al 13. Ok, la palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios? Jamás. Mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy, y otra vez yo seré a él padre, y él será a mí hijo. Y otra vez, cuando introduce al primogénito en el mundo, dice, adórenle todos los ángeles de Dios. Ciertamente de los ángeles dice, el que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llama de fuego. Mas del Hijo dice, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo. Cetro de equidad es el cetro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la maldad. Por lo cual tú, oh Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. Y tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra y los cielos. Son obra de tus manos. Ellos perecerán, mas tú permaneces y todos ellos se envejecerán como una vestidura.
y como un vestido lo envolverás y serán mudados, pero tú eres el mismo y tus años no acabarán. Pues ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás? Siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado a tus pies. Gracias, hermano Fernando. Gracias, Fernando, por esta lectura preciosa. No hay nadie como Cristo. Es incomparable Cristo y de eso yo sé que vamos a estar escuchando ya pronto. Ya me dijeron por ahí que Dios nos va a enviar palabras del Señor. Esté pendiente que hay un predicador en esta noche que nos va a estar hablando de esa bendición grande de la que acaba de leer nuestro hermano Fernando. Pero mientras tanto, hermano Ramón William, ve abriendo la línea y Ramón nos va a estar deleitando, amén, con alabanza. Vamos a cantarle al Señor. Acuérdense, como si estamos dentro del templo virtual. Ramón.
yo. Mira la cruz, esa es mi más grande prueba. Nadie te ama como Dios. Yo sé por lo que tú estás pasando, pero quiero que sepas que yo estoy contigo, nunca te he abandonado. Yo sé bien lo que me dices, aunque a veces no me hables. Yo sé bien lo que tú sientes, aunque nunca lo compartes. Yo a tu lado he caminado, junto a ti siempre he ido, aún a veces he cargado. Yo he sido tu mejor amigo, pues nadie te ama como yo. Nadie te ama como Dios. Mira la cruz es mi más grande prueba. Nadie te ama como Dios. Pues nadie te ama como yo. Nadie te ama como Dios. Mira la cruz es mi más grande prueba. Nadie te ama como yo. Estoy contigo todo el tiempo. Nunca te he abandonado. Sigue hacia adelante. Dios te ama. Gracias. Gracias a Ramón, hermano Williams, gracias por estas alabanzas. Ahora tenemos unos anuncios importantes de parte de Janet. Y Janet, tú misma vas a... Hay un encargo para David también, que no queremos que se quede afuera. Yo quiero que David también ore esta noche. Así que después de tus anuncios, David, inmediatamente vas a hacer esa oración por nuestra juventud, que tanto necesita, yo creo que más que ninguno, que los templos estén abiertos y reunirse. Y que despierten, un despertar, una búsqueda de Dios de la juventud en casa, comenzando en casa. Así que, Janet, los anuncios y David. Amén, amén. Bendiciones a todos en esta preciosa noche. Que el Señor le bendiga, que el Señor le guarde. Le queremos recordar que el Señor bendice al dador alegre. Este es el momento que nosotros podemos brindar nuestros diezmos y vuestras ofrendas al Señor a través de la aplicación Cash App, mandándolo al dólar IPJQ 1.28, al dólar IPJQ 1.28. Como dijo nuestro hermano doctor Felipe Vargas, ya la iglesia está abierta este domingo para aquellos que desean compartir con nosotros presencialmente. Estaremos ahí desde las 10 de la mañana en nuestro servicio del domingo y celebración del domingo, y aquellos que van a estar con nosotros a través del YouTube Live nos pueden ver en nuestra página de web en la IPJQ TV. También les recordamos a los padres que el día domingo estamos celebrando, con los estudios bíblicos de los jóvenes a las 12:30 de la tarde y con la escuela dominical de los niños a las 2 de la tarde. Para más información pueden mandarme un mensaje a mí. Para los niños le pueden mandar un mensaje a nuestra hermana Sara Santiago Ríos. Que el Señor le bendiga, que el Señor le guarde. Y en este momento tendremos a nuestro hermano David Soto con la oración. Amen. Me dieron la parte to do a prayer for the youth for the awakening, para que se despiertan
si están durmiendo o están cogiendo un curso de descanso, pero ya es tiempo para que ellos se despiertan, a buscar el rostro del Señor en este momento, porque ya sabemos que el Señor viene pronto y no hay tiempo para perder y todavía hay trabajo a hacer para alcanzar las almas que están necesitadas. Amen. So I got to do this prayer. Heavenly Father, we come before you. We thank you, Lord. We invite you, Holy Spirit, that you will powerfully move among the young people. We plead that your power will fall on them and meet their particular spiritual needs, Lord, Father. Lord. That we pray that you will convict their hearts, Father, that they repent from their sins, Father, if they're in their wrongdoing, Lord, at this moment, Lord. We ask you that you convict and renew and install faith and commitment to their lives, Lord Jesus, Lord. We ask you, Lord, Father, that you grant repentance to their lives, Lord. We ask you, Lord, that in this day that you give them the hunger, Father, to reach into your word, Father, and to live a holiness life to you, Father, gratitude to you, Father. Father, if there's any obstacles in this day, Father, we ask you that the obstacles to this awakening, Father, that be removed by your Holy Spirit. We ask you, Lord, that God, that you deal with anything that might hinder the experience of a general work of your Holy Spirit. We pray that Satan's plans of these young people will be destroyed in the name of Jesus. Father, we plead that you will have the enemy will have no effectiveness in their heart, Father, or have a stronghold in their lives and be destroyed, Father, Lord, in the name of Jesus, Lord. We pray that the young people will have an openness of the word, Father, in this day, Father, that they are hearing so many messages. We ask you, Lord, that you give them hunger of your word, Father, in this day. We pray that you give them the desires to get closer to you, Father, to hear your gospel, Lord. We plead, Father, Lord, that you will reveal yourself to their lives, Father, Lord, that you start awakening in their lives, Jesus, Lord. Knowing, Father, that you are coming soon, Father. We don't have no time to waste, Father. We just ask you, Lord, that you plead the blood of Jesus in their lives, Father, that you awaken their spirit, Father, Lord, Father, and just to turn to you, Father, and seek you in spirit and truth in this day, Father, that you receive this prayer, Father, in the name of Jesus, Lord. We pray these things in your name. Amen. Amen. Amén. Gracias, David, por esa oración. Gracias. Yo quisiera ver otra vez a mis hijos que antes si le buscaban una cama para que se quedaran en el templo, se quedaban. Y ahora no quieren salir de la casa porque tienen, no sé, se lo llévense a Santiago y a Miguel para allá, y a Raquel y a Sara. Que se lo lleven para el templo otra vez, que Dios nos permita abrir el templo para ver los jóvenes juntos. Es un gozo para los padres ver a los jóvenes sirviéndole al Señor. Bien, hermanos, ha llegado el momento de recibir palabra del Señor. Después de 3 clamores, cánticos, alabanza, las ofrendas, espero que hayan ofrendado vía text. Y ahora es la parte que corresponde a recibir la palabra del Señor. Y tenemos con nosotros a nuestro hermano el ministro Jorge Fanador. Así que, Jorge, abre los micrófonos, saluda a la gente y haz lo que... Yo sé que Dios te ha puesto un montón de cosas en el corazón y que tú tienes deseo de predicarnos, así que predícanos la palabra del Señor. Aleluya. Bendiciones, Jorge. Bendiciones. Amén. El Señor les continúe bendiciendo a todos los hermanos aquí presentes hoy en esta reunión virtual en el Zoom. Y muy bonitas alabanzas y gracias, pastor. Dios le bendiga, hermana pastora. Un gozo en verle. Gracias por esta oportunidad. Y yo creo que cuando Dios nos da una oportunidad como esta, uno tiene que aprovechar bien el tiempo. Y en esta ocasión, saludo a los ministros que estén en el aire y a toda la iglesia en general. Me alegro mucho de que la iglesia vaya en progreso, de que todo está saliendo bien, de que Dios tiene en el control todas las cosas, hermano. Acuérdese que lo que ha sucedido no se le ha salido de la mano de Dios. Dios sigue en el control, Dios sigue controlando y guiando máximamente a su pueblo. Les invito en esta ocasión, hermano, para dar una lectura rápida a uno de los libros, una de las cartas del apóstol Pablo, la carta del apóstol Pablo a la iglesia de Colosa,
a los colosenses en el capítulo, vamos a estar leyendo en el capítulo 1, mientras los hermanos buscan el capítulo 1, verso 15 al 17, quiero decirles que esta carta del apóstol Pablo a los colosenses fue escrita alrededor del año 60 al 62 después de Jesucristo, estando el apóstol Pablo en uno de los encarcelamientos en Roma. Y esta comunidad de fe, la iglesia de Colosa, hay la posibilidad, hermanos, siempre decimos posibilidades porque las tradiciones, la información que tenemos, que investigamos, hay la posibilidad que el apóstol Pablo no haya sido el fundador de esta iglesia, pero sí el apóstol Pablo en una ocasión en su segundo viaje misionero, como decimos los boricuas, pasó cerca de la verja, de los pelos de alambre de la iglesia de la región de Colosas, y hay la posibilidad también de que el pastor de esta iglesia, de los colosenses, haya sido un hijo en la fe del apóstol Pablo y haya sido también el pastor de la misma, hermano. De acuerdo a Colosenses capítulo 1, verso 7 y capítulo 4, verso 12. En esta hora vamos a leer unos 2 versículos y el tema al cual queremos considerar es el tema el Cristo el incomparable. Si hay alguien que pueda ser mejor que él, no me lo presente, porque realmente no hay nada ni nadie como Jesucristo nuestro Señor. Dice así la palabra del Señor en el nombre del Dios Trino, y es parte de la apologética que vamos a presentar en estos versículos a manera de introducción y reflexión sobre este tema acerca de la deidad y humanidad de Jesucristo, hermano. Para los hermanos que están en las casas, usted puede tomar nota y tiene toda la accesibilidad mucho más mejor. Desde ahí poder tomar nota y oír con mucha detención lo que vamos a decir. Dice así la palabra del Señor, verso 15 al 17. Él es la imagen del Dios invisible. Yo quiero que usted note que aquí hay un pronombre, el pronombre que se utiliza para referirse a aquel que es la misma imagen del Dios invisible, según la versión 60, él, y la versión Dios habla hoy, donde dice Cristo es la imagen visible de Dios. Luego dice el primogénito de toda la creación. Subraya esa palabra primogénito porque es una expresión muy connotativa y de ninguna manera el texto indica dar un principio de existencia a este personaje glorioso como si fuera parte de aquellos que fueron creados. No, él es el primogénito, o sea, antes de haber existido todas las cosas, ya Jesucristo existía. Dice así, porque por él fueron creadas todas las cosas. Vuelve a utilizar el pronombre refiriéndose a él, Cristo, a Jesús. Dice, las que hay en los cielos y en las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean principados, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio
déjenme pasar la página, por medio y de Él y para Él. Y Él, vuelve de nuevo el pronombre, ¿quién? Cristo. Él es antes de todas las cosas. Aquí el texto le da un sentido tan claro de preexistencia, de que antes de haber existido todas las cosas, ese Él, ese verbo, ese Cristo dice que ya existía. Dice, y todas las cosas en Él subsisten, hermanos. ¿Ok? Aquí vamos a hablar alrededor del tema en los minutos que nos restan, y el tiempo para mí corre mucho porque ya ahorita tengo que ir a trabajar. Esta noche tengo que partir, trabajar. Ya estaba supuesto a salir por lo menos a las 9, 9:15. Pero relevancia y preeminencia sobre todas las cosas tiene la palabra del Señor. Dice así, el Cristo incomparable, hermano. Cuando hablamos de Cristo en este pasaje bíblico tan significante que el apóstol Pablo presenta, y lo presenta con un objetivo bien claro, bien fundamental, y es el objetivo de hacer saber a la iglesia, a los hermanos de Colosenses, a pesar de que ellos estaban creciendo en la fe, y a pesar de el amor y la comunión que ellos tenían entre sí, Pablo, como buen apologeta bíblico, porque como apóstol atendía a las necesidades de la iglesia, pero como apologeta prácticamente todas las epístolas contienen una forma de apología donde el apóstol de una manera o de otra siempre trata de presentar defensa del evangelio. Y no podemos decir, como algunas personas a veces han dicho, y líderes, no vamos a dejar todo al Espíritu Santo. Yo creo que nosotros somos apologeta, y un apologeta es precisamente aquella persona que responde con el fin de proteger cualquier argumento contrario al cristianismo. Y Pablo siempre presentaba en sus cartas, en sus epístolas a las diferentes iglesias, presentaba defensa por el evangelio. ¿Por qué? Porque la iglesia, de una manera u otra, hermanos, no importa la condición, la salud espiritual, en cómo la iglesia va caminando delante del Señor, la iglesia siempre tiene retos al frente y siempre tiene sus enemigos que tratan de infiltrar doctrina y tratan de minimizar los principios de la fe. Y en este caso, mirando el contexto histórico de esta carta del apóstol Pablo a los colosenses, la iglesia precisamente estaba confrontando unas clases de enseñanzas y doctrinas desde afuera que ya estaban, diríamos, tomando cierta forma de personificación dentro de la misma iglesia, hermano. Doctrinas de judaicas, doctrinas mezcladas con especie de gnosticismo, de ideas totalmente distorsionadas, totalmente alteradas a lo que es el principio de la revelación de Dios. Déjeme decirle, hermano, que las controversias y las, diríamos, malas enseñanzas que muchas veces la iglesia enfrenta, cuando la miramos desde el punto de vista positivo, nos ayudan a crecer en muchas ocasiones. ¿Por qué? Porque las controversias del siglo II y las controversias del siglo II hasta el siglo IV
esas controversias fueron necesarias dentro de la iglesia para definir con más precisión el tema tanto de la cristología como también de la neumatología, hermanos. Y sabemos que la tendencia hacia una cristología filosófica, científica, dentro de la alta crítica, en lo que llamamos los teólogos de la alta crítica, muchas veces han tratado de elaborar una forma de teología humanista, de tal manera, hermano, que muchos se han desviado de la fe. El apóstol Pablo aquí presenta defensa apologética respecto a la verdad y a la revelación bíblica, hermanos. Cuando dice la escritura acá en Colosenses capítulo 1, verso 15, que Cristo es la imagen del Dios invisible, Cristo, el apóstol Pablo está tratando de presentar a la iglesia que Cristo es la máxima expresión suprema, divina en el plan redentor de Dios, hermanos. Que trata de que es la revelación suprema que manifiesta provisión para la salvación de todos los hombres. Fíjese bien que esta epístola presenta una especie, si me permiten usar la palabra, de cristología desde el punto de vista trascendente. ¿Qué es cristología trascendente? Es donde se presenta la supremacía de Dios sobre todo el universo. O sea, Cristo no es meramente un ser humano, hermanos. Cristo, el apóstol Pablo aquí presenta una cristología trascendente. Por eso hablamos de trascendencia como teístas que creemos en Dios y que atribuimos a Dios en Cristo esa trascendencia. Usted duda, o cualquier creyente, si dudara de esa trascendencia de Cristo, es como tratar de negar la existencia de Dios, porque Él es supremo. Inclusive el texto que hemos leído le presenta a Él como la imagen esencial del Dios invisible. De ninguna manera el texto intenta decir que Él se parece a la imagen de Dios. No, porque si se pareciera a la imagen de Dios, es como si fuéramos a decir, como cuando dice en Génesis capítulo 1, verso 26, nosotros fuimos creados a la imagen de Dios. Es una cosa muy diferente a lo que es ser la misma esencia de la imagen de Dios. Nosotros fuimos seres creados a la imagen de Dios en esa forma moral, en esa forma de esos atributos de personalidad que acompaña al ser que es real. Pero Cristo no es que se parezca a Dios, hermano. Cristo, dice la Biblia en el verso 15, que Él es la misma imagen del Dios invisible. Y esa es la apologética que el apóstol Pablo quiere presentar a la iglesia para que ellos entiendan que Cristo no es un ser creado. Váyase conmigo a la lectura de Hebreos capítulo 1, verso 3, cuando dice, y vuelvo a repetir la misma expresión cuando dice el cual, siendo el resplandor de su gloria. Y mire, para ser el resplandor de su gloria, lo que está queriendo decir que Él es la misma esencia de la gloria
de Cristo, hermano. A mí, de la gloria de Dios, su Padre. Por eso dice, el cual, siendo en la forma, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. A mí me llamó mucho la atención cuando dice aquí el escritor, dice, siendo el resplandor de su gloria y la misma imagen de su sustancia. La sustancia de esa deidad, de esa esencia de Dios, jamás se puede dividir, hermanos. Por eso es que nosotros decimos como iglesia que hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, hermano. Por eso es que decimos que en esa trascendencia, Cristo siempre permaneció siendo Dios a pesar de todas las cosas, hermano. Y cuando digo a pesar de todas las cosas, a pesar de los cambios, a pesar de la transformación, a pesar de la encarnación, a pesar de la manifestación que él asumió para identificarse con los hombres, Cristo nunca dejó de ser lo que él siempre fue y siempre ha sido y siempre será, hermanos. Por eso la Biblia dice en Juan capítulo 1, verso 1, vaya conmigo a la escritura, donde dice, en el principio era el verbo. Cuando dice en el principio era, la connotación en el hebreo implica que él siempre ha sido y nunca ha dejado de ser. Dice, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios, hermano. Fíjese bien, no es para uno entrar en una confusión como entraron algunos en la iglesia primitiva, pensando que a Dios, espérate, Dios es humano, Dios es divino, existió Cristo antes de haber asumido forma humana. Aquí el escritor sagrado y el Espíritu lo marca con la tinta del Espíritu cuando dice y lo afirma, cuando dice que ese mismo verbo que existía al lado de, con la expresión gramatical indica al lado del Padre, era el mismo que también era Dios sobre todas las cosas. En el principio era el verbo era con Dios y el verbo termina siendo, como dijo el escritor sagrado, termina siendo Dios sobre todas las cosas, hermano. ¿Qué es lo que queremos decir con esto, hermano? Que Cristo es no solamente la máxima revelación de Dios, sino que Cristo es incomparable. Cuando digo incomparable, el texto indica que no tiene comparación. O sea, no tiene comparación, nada se puede comparar con la gloriosa persona de Jesús. No en balde, Juan capítulo 14, verso 6, dijo el mismo Cristo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Fíjense bien que el texto es muy claro y muy cuidadoso el escritor al expresar la esencia y la gloria y la supremacía de ese Cristo maravilloso. Cuando dice, el mismo Jesucristo dice, yo soy Él. Y la palabra Él indica connotativamente que no hay nada que pueda compararse con Jesucristo, hermano. Por eso, aunque hay momentos y muchas veces decimos, yo tengo un Cristo maravilloso. Hay veces que usted utiliza la palabra para referirse a Cristo. Yo tengo un Cristo maravilloso. Yo le he dicho también,
yo tengo un Dios grande. Pero cuando utilizamos el término estamos entrando en un terreno de aparentemente comparación. Pero cuando Cristo dice yo soy Él no está diciendo yo soy un camino de los otros caminos que hay. Él mismo dice yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Mire, hermano, créame, no es la emoción. Aquí, expresando esto, puedo sentir la presencia del Señor porque es algo maravilloso. Usted tener la seguridad de que usted tiene un Cristo que no tiene comparación. O sea, que nada se puede comparar con esa maravillosa persona de Jesús. Vamos a otra cita bíblica, así abuelo de pájaro, hermanos, en Filipenses capítulo 2, versículo 6. Aquí habla del señorío absoluto, no dado, sino absoluto de Cristo, hermanos, de que Él, antes de haber asumido forma humana, ya Él existía por siempre. Por eso es que cuando hablamos de la trascendencia divina dentro de los hechos y misterios de la fe cristiana, hay hechos que podemos conocer, hay hechos que podemos entender, hay hechos que podemos aprender sin necesaria o sin una mera comprensión de lo que revela la Biblia. ¿Podemos entender que Cristo es Dios? Sí podemos entender, hermanos. Conocí un hermano que siempre estaba pensando y cualquier cosa le turbaba. Y decía, hermano afanador, ¿cómo es ese juego teológico de que Cristo es Dios, pero también Cristo es hombre? De que Cristo tiene dos naturalezas, pero también tiene una naturaleza divina, tiene una naturaleza humana. Yo le dije, hermano, mire, usted tiene que poner no solamente la fe en el Señor, sino como dice la Escritura y como dice el libro a los hebreos, que si allega a Dios, que cree a Dios, crea que le hay y que Él es galardonador de los que le buscan. La Biblia nos da la capacidad a nosotros para poder conocerle. Le conocemos, le hemos experimentado, lo hemos aceptado, lo sentimos en nuestro corazón, en nuestra vida. Yo entiendo a Dios, sí entiendo a Dios, aunque no comprendo a Dios, hermano. Yo conozco a Dios, sí conozco a Dios, porque tuve una experiencia y porque el Espíritu Santo me dio la capacidad a través de esa obra maravillosa en Cristo de poder haberme transformado en una nueva criatura, no por mí mismo, sino por la obra redentora de Cristo en la cruz y la obra santificadora del Espíritu Santo en mi vida, hermano. Ahora voy a decir, sí, hermano, usted puede alabar a Dios. Adore a Dios porque Dios es maravilloso. Por eso, dentro de los hechos y misterios de la fe cristiana, la cristología incomparable, hermano, es la respuesta a la pregunta también que hizo Jesús en el capítulo 22 de Mateo, versículo 41 al 46, cuando Él dijo, ¿qué pensáis del Cristo? Porque muchos piensan que Cristo es un hombre, porque muchos piensan que Cristo fue un genio, un gran maestro. No, mucho más que un maestro, mucho más que un genio. Él era Dios sobre todas las cosas. Y mire, para dar y acelerar un poquito acerca del señorío de Cristo y de esa condición incomparable del verbo, Filipenses capítulo 2, verso 6, Él dice, el cual siendo en la forma de Dios, véase bien el texto, que en ninguna manera Jesucristo dejó de ser lo que Él siempre fue.
Dios sobre todas las cosas. La encarnación fue un obstáculo, pregunto, para que la divinidad de Cristo no siguiera en él. No, la humanidad no fue un obstáculo, al contrario, fue un puente y una manifestación para que esa deidad absoluta de Dios en Cristo se manifestara a los mortales, y los mortales pudiéramos tener una experiencia tan única con ese Dios maravilloso. Si Cristo no hubiera sido Dios, hermano, sobre todas las cosas, Él no hubiera tenido el poder para transformarnos a nosotros. Pero Él era Dios y en su humanidad fue perfecto, y en esa perfección humana tuvo la capacidad de traer paz y de cambiar nuestra vida y librarnos de toda condenación. Por eso dice la Biblia en Romanos capítulo 8, verso 1, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, para los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y también el apóstol dice, porque el Espíritu de vida en Cristo me ha libertado de la ley del pecado y de la muerte, y ya no vivo yo, sino vive Cristo en mí, y Cristo vive en usted también, hermano. Unos 2 minutos más para terminar, analizando a vuelo rápido el texto cuando dice, el cual siendo en la forma de Dios, o sea, el cual estando en la forma de Dios, estando quiere decir que nunca dejó de estar. Y en el gerundio uparchón, que no indica meramente existir en forma de Dios, sino más bien seguir, a pesar de que asumió una forma humana, seguir subsistiendo y existiendo en la forma de Dios. Veas el texto y es muy claro, hermano, de que la encarnación no fue un obstáculo para que la divinidad en Cristo siguiera en él como siempre, porque él no podía, aún inclusive él no podía dejar de ser Dios, porque el único que entienda a Dios es Dios mismo, hermano. Sin embargo, dice aquí, lo que implica que este texto es que Jesucristo en absoluto y en ninguna manera abandonó su divinidad, el cual estando en la forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como a cosa a que aferrarse. Él no dependió de esa deidad para hacer lo que él fue. Él era Dios sobre todas las cosas. Sin embargo, no se aferró a su deidad, sino que dice que se despojó de sí mismo, dice, tomando forma humana. Y en esa manifestación de la encarnación de Cristo, hermano, es donde se revela el plan redentor y perfecto de la salvación en Cristo Jesús, Señor nuestro. Por eso Jesús, este texto afirma incambiablemente 2 cosas, hermano. Número 1, afirma que Jesús mismo fue una manifestación personal de la deidad y no meramente una influencia impersonal, como algunos han pensado. Por eso el apóstol Pablo aquí en la carta a los tesalonicenses le explica, le quiere presentar exactamente qué es la revelación de Dios. O sea, cómo Cristo permaneció siendo, el cual siendo en la forma de Dios, él vino a ser la misma imagen de Dios. No que se pareció a Dios, sino que él siempre fue la imagen de Dios. Y número 2, que permanece y permaneció siempre en esa coigualdad con el Padre. Y eso es lo que se llama también la parte de su inmanencia, que enseña que Dios está presente en toda su creación. Dios en Cristo se ha hecho presente en la vida de los mortales. Es muy lindo, hermano, hablar de la palabra de Dios. Y esto es un tema que no podemos terminar, ni se puede terminar, porque es tan
tan complejo, tan profundo, pero lo claro es de que Cristo es el Cristo incomparable, la persona gloriosa en el cual usted puede confiar, usted puede depender, hermano, y mire, usted no tiene razón ni para enfriarse, no tiene razón ni para apartarse de Dios. Como decía el hermano Gigi Ávila, no tiene razón para usted perderse cuando hubo un Cristo maravilloso que murió, que se manifestó en carne, que manifestó salvación y misericordia para que usted y yo pudiéramos vivir eternamente y para siempre. Dios le bendiga, hermano, Dios le guarde. Gracias por esta oportunidad y Dios le bendiga a todos los hermanos. Amén. Jorge, te bendecimos. Te bendecimos, Jorge, porque Amén. sabemos que tú eres un hombre trabajador, vas a trabajar ahora, pero te preparaste para traernos palabra de Dios, recordarnos que nosotros todos disfrutamos de un Cristo maravilloso. Amén. Así que muchas gracias. Gracias. Aleluya. Y gracias a los hermanos. Hoy disfrutamos del incomparable Cristo. Y Amén. lo hicimos en tiempos récord. 3 clamores, oramos, cantamos. Aleluya. Y ya Jorge se tiene que ir. Así que tiene bendiciones, hermano Jorge, ahí desde ahí. Que Dios lo bendiga, Padre. Bendice a Jorge. Gracias, protégelo en el camino. Bendícelo, guárdalo, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias. Así que, mis amados hermanos, vamos a entregar esta parte al pastor, que todavía yo creo que quiere hablar un poquito más de lo que vamos a hacer ahora próximamente. No sé si vamos a hacer más marchas, pastor, pero lo que sea que vayamos a hacer, díganoslo ahora mismo. Estamos dispuestos a ir. Sí, no, yo estoy, yo estoy agitado, yo estoy esperando. Eso es lo positivo, estar esperando, estar agitado, querer ser parte de cosas grandes. Felipe, excelente la administración de esta noche. Gracias, Jorge, que va a trabajar. Sin embargo, le da el tiempo primero al Señor. Rosa, por favor, concluye. Gracias, hermano Jorge. Lo bendecimos. Que el Señor sea con usted y llegue bien a su trabajo. Amén. Gracias, Señor, te damos en esta noche por la bendición tan linda que tú nos has regalado de poder escuchar el mensaje que ha hablado en nuestras vidas. Bendice a todos los participantes, mi Dios amado, esté con ellos hasta la próxima vez que nosotros nos encontremos el domingo en la iglesia. Oh, gracias, Señor, te damos porque tú has sido tan bueno y tan misericordioso con nosotros. Porque aunque te seamos fiel, tú siempre has sido fiel y tú eres fiel para siempre. Ahora seremos despedidos cada uno de nosotros en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pues Israel a sus cabañas, como decimos en el concilio cuando cerramos asamblea. Jorge, suavecito por ahí manejando. Y Gloria, pues, que te dé un besito como ofrenda en esta noche, porque hiciste un buen trabajo. Amén.